me pareció que para esta ocasión era bueno tomar un tema doble. Por un lado, los trastornos de la personalidad, y por otro, los cambios que están ocurriendo a nivel de la Organización Mundial de la Salud en relación a la nueva clasificación internacional de enfermedades. Entonces, ¿por qué juntar esas dos cosas? Los trastornos de la personalidad creo que tienen el interés médico y social y psicosocial de los trastornos de la personalidad, y justamente por esta propuesta de cambio. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la propuesta de una nueva clasificación internacional de enfermedades, que, como ustedes ya saben bien, es la clasificación que se usa para el registro, la investigación, comparación de datos de mortalidad, de morbilidad, de condiciones de salud en diferentes momentos y lugares, y en la cual los países miembros se comprometen a utilizar para poder comparar datos. ¿En qué momento estamos? Lo dice la OMS, es una obra en construcción. Al 14 de marzo, al día de hoy, los antecedentes fueron que se empezó en 1893 con la lista de causa de muertes. En el 90 salió la clasificación anterior, el CIE-10, y en junio dieron a conocer la propuesta de un CIE-11, de una nueva versión. Esto fue considerado ahora en enero, en la reunión del board, del Consejo de la OMS, y los pasos siguientes es que en mayo del 2019 se va a votar en la 74 Asamblea Mundial de la Salud, y ahí empiezan todos los trabajos de campo y de educación para que entre en vigencia en el 2022, el 1 de enero. Esta es la reunión de la OMS en enero. Y entonces, ¿qué cambia? Cambian muchas cosas, muchos trastornos, hay muchos ajustes, pero cambia muy radicalmente la idea de trastornos de la personalidad. A mí me decían si iba a definir personalidad. Claro, no, es como que le preguntaron qué es pornografía. Bueno, me cuesta definirlo, pero todos sabemos. Personalidad es lo que todos sabemos que es personalidad. Digo, se puede definir como el conjunto de rasgos. Ahora vamos a ir entrando en eso, porque el asunto es cuáles importan desde el punto de vista médico y psicosocial, qué rasgos de la personalidad. Esto está todo en internet, todavía no se puso en papel, porque está en plena discusión. Hay una red, uno puede entrar, hay 12.000 inscritos, una red de práctica clínica para intercambiar opiniones sobre la propuesta. Hay 12.000 médicos, y ahí entra el segundo aspecto. ¿Por qué elijo trastornos de la personalidad? Por dos motivos. Decía, son de interés para la psiquiatría. Es el 12% de la población y el 50% de la consulta externa. Pero son también de interés para la medicina y para los médicos. Para la medicina porque hay un manual del Instituto del Hospital General de Massachusetts que los define como los pacientes difíciles, que están o demasiado lejos del médico o demasiado cerca, o pidiendo mucho, o protestando mucho, o quejándose mucho. Son pacientes difíciles de tratar o no adhiriendo al tratamiento, lo cual repercute después en problemas de mortalidad. O sea, son pacientes difíciles y son el 25% de la atención primaria. Pero además, para los médicos, porque son los colegas difíciles. La personalidad es eso con lo que tenemos que tratar de los demás. Voy empezando a definir. Y las situaciones disruptivas, los problemas, digamos, en conducta, es particularmente alta en esta población de trastornos de personalidad. Dentro
de la clasificación que se propone está colocada dentro de trastornos mentales, comportamentales o del neurodesarrollo. Esa es la categoría amplia donde está esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera, etcétera. Porque son síndromes, y ahí vamos afinando también la definición, que perturban la cognición, la regulación emocional o la conducta a nivel biológico, psicológico o del desarrollo. Y estas son dos características fundamentales que producen sufrimiento y disfunción a nivel personal, familiar, social, educacional, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. En el ICD-10 había varios tipos de trastornos de la personalidad que estaban hechos por una sumatoria de síntomas llamativos. Lo que importaba era cómo describir los rasgos peculiares de estos pacientes que tenían un determinado trastorno y qué era lo más saliente. Era como que apuntaba a diferencias cualitativas donde lo central era qué era lo que los caracterizaba. En el paranoide, la desconfianza; en el esquizoide, el aislamiento; en el disocial o antisocial, la ruptura de las normas. En este trastorno que se llamó límite fronterizo, borderline, la inestabilidad emocional en todos los vínculos y conductas. El histriónico, justamente eso; el obsesivo compulsivo, sus manías; en el ansioso evitativo, su temor permanente a exponerse; en el dependiente, la incapacidad; el dependiente, la incapacidad de autonomía; en el narcisista, tampoco hace falta definir, etc. ¿Cuál fue el problema? Primero, una alta comorbilidad. Cuando se estudiaban, no era raro que hubiera 6, coexistieran 6. Pero eso todo el mundo empezó a darse cuenta que era artificial. Era porque se superponía la categoría, no porque la gente tuviera varias enfermedades. Era porque estaban mal definidas y se solapaban. Y tenían escaso valor pronóstico y terapéutico. Bueno, se lo describían como algo muy pintoresco, pero no servía. Y por eso eran poco utilizados. Los dos que se utilizaban eran el de trastorno antisocial, por el valor médico legal, del cual le agradezco mucho a Guido que sea comentador, y el borderline, que es de inestabilidad emocional por los líos que armaban a nivel de la familia, de los colegas, de lo que fuera. Y había varios problemas metodológicos y filosóficos sin resolver. Uno era el límite entre lo normal y lo patológico, porque el diagnóstico era en base al número de síntomas, pero el número de síntomas significa poco en cuanto a patología. Y las categorías diagnósticas generales versus lo propio de cada persona, que se expresa más en lo que en otros países se llama formulación clínica del caso, que busca describir lo peculiar. Entonces, dentro de podía haber muchísimos tipos de trastornos fronterizo, borderline o inestable, muy diferentes. Se podía ser paranoide de muchas maneras distintas. Entonces, no estaba la persona, era una colección de síntomas. Todo eso hizo que cuando en el 2013 salió el manual americano, en psiquiatría es muy usado, el manual de estadística y diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana, de DSM-5, propusieron un cambio que se parece al que ahora propone la OMS. Era más complicado, pero las grandes líneas son muy similares. Entonces, la OMS retoma esa propuesta que a último momento, pues yo hablé con algunos de los que trabajaron en la propuesta renovadora del DSM-5, y a último momento, me dijeron, una situación en el fondo política hizo que quedara como modelo alternativo, más para el futuro, para investigar, etcétera,
y mantuvieran la clasificación anterior. Como les decía, en este de la OMS, yo hoy antes de venir chequeé en la página a ver si había alguna modificación, la siguen proponiendo, se va a votar un par de veces, pero no pongo las manos en el fuego después de si es la que se... De todos modos me pareció de valor mostrar esta obra, como dicen, en construcción o en progreso, porque creo que conceptualmente trae una idea mucho más rica de salud y enfermedad en el campo psiquiátrico y psicosocial. O sea, que el antecedente fue este intento que quedó a medias en la Asociación Psiquiátrica Americana, y ahora esto que se está votando en estos días. Bien, entonces cambia todo aquello de si es desconfiado, si es aislado, si es... ¿Qué es lo que importa? La relación de la persona consigo misma. En inglés es con el self, el sí mismo. Es a nivel de la identidad personal, y la persona sabe quién es. A veces uno ve en pacientes con trastornos de personalidad que se describen de una forma y a los 5 minutos dan como otra definición de ellos mismos totalmente distinta y no perciben la contradicción. Pero ¿cómo es usted? Bueno, yo soy, al rato dice, no, yo soy, y hay algo como que no logran unificar su pauta de relación. La autoestima puede ser muy, muy frágil y sensible. La menor cosa, esto lo sabemos todos de la vida, hay personas muy más sensibles que otras, pero hay algunas extremadamente sensibles que el menor roce no se olvida. La autopercepción, el modo como se percibe, la dirección en la vida, una serie de cualidades, todavía no propusieron las pautas exactas que van a utilizar para lo que sigue, pero que van todas por este lado que estaba también en la propuesta americana fallida o relegada. Y después el segundo aspecto es la relación con los otros. Para poder relacionarse con otro hace falta un poco de empatía, o sea, de poder ponerse en el lugar del otro. La capacidad de intimidad. La sensación de que las cosas tienen que ser mutuas, que no es solo uno en un rol y otro en otro y fijos. Muchas parejas sufren por eso, por una falta de mutualidad, cambio y plasticidad y reciprocidad, el manejo de los conflictos, la capacidad de manejar conflictos, etc. O sea, la persona puede vivir consigo mismo y con los otros sin sufrimiento y disfunción. Ese es el punto central. La pregunta del clínico es, ¿esta persona se aguanta a sí mismo y logra convivir con los demás? Y tiene que ser algo persistente en el tiempo, no es un mal momento, y no puede explicarse por la edad, no es un adolescente que anda entreverado, y tampoco por factores socioculturales. Tiene que ser algo propio del individuo. Y la pregunta clave es cuál es el grado en que está afectado todo eso. Y ahí se distingue, esa es la propuesta, la clasificación básica va a ser trastorno de personalidad, leve, moderado o severo, según que el grado de sufrimiento, disfunción o daño a nivel personal e interpersonal. Piensen en estas situaciones que ahora se ven adolescentes que pueden cortarse, las conductas de riesgo, la propensión a las adicciones, todas las formas en que la persona puede no cuidarse a sí misma o no cuidar la relación con los demás. ¿Y cuántas son las áreas afectadas? Algunas, todas, ¿en qué medida? Esto se ve solo en el trabajo, pero en la familia logra o abarca todo. Se ve solo abarca familia, trabajo, amigos, etc.
O sea, en los trastornos severos todas las áreas están tomadas. En los trastornos leves se mantienen islotes de buen funcionamiento. Y si esto es permanente a partir de la juventud, esto comienza antes, ya se empiezan a encontrar rasgos, eso ahora voy a hablar en un segundo, empiezan a verse rasgos antes, pero se cuaja, digamos, al final de la juventud, o depende de circunstancias, cuando la persona está bajo estrés o es vulnerable a ciertas cosas. Y esto importa porque el nivel de severidad es el predictor más importante de disfunción concurrente y prospectiva. O sea, que cuando hay un trastorno severo o moderado o severo, hay más trastornos de otro tipo, puede haber ataques de pánico, puede haber depresiones, puede haber otros tipos, y hay también enfermedades físicas que no se cuidan bien, y prospectivos, o sea, en el futuro van a aparecer más problemas. Si uno ve un nivel grave, tiene que saber de que puede haber otras áreas afectadas y en el futuro puede presentar. Esto es el eje. Trastorno de personalidad borra todas las clasificaciones anteriores, mucho de lo cual pasa a otros niveles. El trastorno esquizotípico, que se llamaba esquizoide, van a parar junto con los trastornos esquizofrénicos. El trastorno van a parar a otro lado, digamos, dentro de la clasificación, y además importan rasgos prominentes de la personalidad. Todos tenemos algún tipo de rasgos que nos destacan un poco de los demás. Buscaron los más significativos en relación a problemas de salud y hicieron también una graduación diciendo que pueden estar en continuidad con la normalidad, ser parte del carácter de la persona, o provocar dificultades de la personalidad, en inglés personality difficulty, dificultades de la personalidad si persisten en el tiempo y si terminan requiriendo intervención de los servicios de salud porque generan algún tipo de disfunción o de sufrimiento, pero sin llegar a ser un trastorno de personalidad. Y la tercera posibilidad, que pueden ser parte de un trastorno de personalidad. Y hay más rasgos de este tipo cuanto más severo es el trastorno. Y entramos ya en los últimos tramos, porque estos rasgos tomaron 5, 4 estaban también en la propuesta americana, el quinto es distinto. Uno es la afectividad negativa. Afectividad negativa, eso lo van a identificar enseguida, son las personas que ven la mitad del vaso que está vacío. Sea como sea bueno lo que hay en la otra mitad, si algo filtran todas las emociones negativas. Y la primera reacción es la queja, la protesta, la disconformidad, la insatisfacción. Entonces, esto que predispone también a la depresión es el primer rasgo que creen que tiene valor médico y psicopatológico conservado. El segundo es el distanciamiento y el desapego, la dificultad de compartir cosas en comunidad. Está estudiado que las personas que se aíslan y viven en soledad están más expuestas a distintos tipos de patologías. O sea, necesitamos la convivencia social. El tercero es la disocialidad, o sea, lo que antes era antisocial. Se buscan términos que no estigmaticen, pero al final más vale hablar claro. Son los que se llamaban personalidades psicopáticas, rasgos de disocialidad, que a veces son rasgos aislados. Nadie es santo en este mundo, pero no es lo mismo. Bueno, ejemplos no faltan. Pero en las cárceles un 40-70%
calificaba antes como trastorno antisocial. El otro es impulsividad, desinhibición, impulsividad. Hay personas obviamente más impulsivas que otras, y el otro, el término clásico en psiquiatría era anancastia o compulsividad perfeccionista, es esa manía de que todo tiene que estar en su lugar y ser perfecto, que a veces se vuelve algo insufrible para los que están cerca y lleva justamente a esa categoría que vimos recién de dificultades de la personalidad, pero que también puede ser parte de un trastorno de la personalidad y puede asociarse con síntomas obsesivos que están también en otro eje de la clasificación. O sea, son rasgos que pueden ser mínimos y casi normales, son rasgos que pueden ser un problema de sí mismo, o son rasgos que pueden formar parte de un trastorno de la personalidad que produce sufrimiento y disfunción. En suma, en el campo de la personalidad y sus trastornos tenemos 5 niveles. 1, la personalidad saludable, que no entra dentro de la clasificación de enfermedades. 2, ahí empieza el tema, dificultades de la personalidad, que sin ser un trastorno pueden requerir involucrar a los servicios de salud. Y después los 3 niveles de trastorno: trastorno leve, moderado o severo, a lo cual se le suma aclarar qué rasgos presenta la persona con los cuales tropieza y tropiezan los demás. Todo esto, esta es en sí el centro de la propuesta. Veremos si en mayo se ratifica. Creo que la idea de ellos es que esto retoma algo que los clínicos usan naturalmente, que esto no les resulta extraño a nadie y que va a ser mucho más usada, más útil y va a abrir más la investigación. Y ya terminando, porque la investigación se abrió por todos lados, a nivel estadístico. Entonces, había un factor, el análisis factorial, etc., mostraría que hay un factor general de psicopatología común a todos los trastornos de personalidad. Ya hay algunos trabajos que parecen confirmar eso. Los mecanismos neurobiológicos son comunes a todos los trastornos de personalidad. En general sí se comprueba que hay una disfunción frontolímbica. El sistema frontal, el lóbulo frontal o prefrontal no logran coordinar adecuadamente con las reacciones de la amígdala, sobre todo de la amígdala izquierda y del sistema límbico. Algunos insisten que el arranque es más de los núcleos de la base del sistema límbico, que no modula, y emociones muy intensas, por ejemplo, de amor y odio, que no logran integrarse, en la posición de Kemper. Esto en psicoanálisis tiene una larga tradición de estudio. Y otros, las corrientes cognitivo-conductuales, insisten más en déficit cognitivo, porque muchas de estas personas, por ejemplo, se estudió que no pueden reconocer emociones faciales. Entonces, si la otra persona muestra sorpresa, ellos ven hostilidad, te codifican mal, lo cual activa el sistema límbico. No sé si me explico. Empieza la falla cognitiva, pero en los otros dirían no, tiene tal impulso no integrado que no puede ver bien. Bueno, el huevo o la gallina, ahí está, pero lo que es interesante es que la psicoterapia, fármacos específicos no hay, son sintomáticos, pueden calmar la emoción, la impulsividad, las reacciones destempladas, pero no hay fármacos que actúen causalmente, no hay indicadores biológicos, no hay nada que permita hacer una farmacoterapia causal, ¿sí? Sintomática. Pero en la psicoterapia se está, estos son trabajos de este año, del año pasado, están mostrando, por ejemplo, que empieza a haber un aumento de densidad en ciertas zonas cerebrales, de la corteza, que a raíz de la psicoterapia, ¿no?
a nivel de la ínsula, a nivel de ciertas regiones que están muy relacionadas con la vida social y con la memoria y con la neurociencia afectiva y social. O sea, que está estimulando todo un campo de investigación muy promisorio e interesante, pero todavía son trastornos que estamos lejos de poder resolverlos fácil o rápidamente. ¿Y cómo se generan en el desarrollo? Hay muchísimos estudios que muestran que estos trastornos de la personalidad tienen que ver con situaciones traumáticas en la infancia. El abuso es devastador, las situaciones de abuso, y cuando más temprano peor, son devastadores. La negligencia, la falta de apego, todo eso ya cada vez se va comprobando más que hay una correlación muy fuerte entre historia del desarrollo y aparición después de un trastorno de la personalidad, a veces años después. ¿Y cómo evolucionan a lo largo de la vida? Hay trabajos que muestran que a medida que la persona se va calmando, mejora. Esta idea sorprendió, no era la idea que estaba. Bueno, ¿y cuántos mejoran con tratamiento? ¿Cuántos no? Todo esto hay todo un esfuerzo muy fuerte de investigación. Y termino con esta última, que esta viene más del DSM-5, pero está detrás de todo esto, del manual americano, pero está detrás de la propuesta de la OMS, que la salud mental a nivel de la subjetividad, y eso es lo que se está estudiando, es que en relación a sí mismo hay dos características básicas, que es el saber quién es uno. El poder tiene mucho que ver también con del lado psicoanalítico, con el poder hacer más consciente aspectos inconscientes, pero también con el poder dar como un rumbo a la vida, que implica valores, que implica ideales, que implica el poder integrar distintos aspectos de uno diciendo quiero ir de ahí, implica en el fondo lo que la gente dice madurez. Y en relación a los otros, las dos cosas básicas son capacidad de empatía, es darse cuenta que están pensando el otro, y de intimidad, o sea, de poder compartir experiencias emocionales profundas. Y termino con una anécdota. En una clase de posgrado, de una maestría que me pidieron en la Universidad Católica yo más o menos explicaba esto, en aquel momento era en relación al manual americano, y un muchacho jovencito me dice, pero ¿y por qué una relación de empatía y de intimidad es mejor que un mensajito y un touch and go? ¿Qué tiene de mejor? Bueno, yo me quedé pensando, porque claro, la idea de él es que si con una chica le decía nos vemos de noche, y decía sí, pasaba una noche y después no te veo más, era lo mejor que podía pasar. Y digo, mira, si tú, en el momento, mira, si tú preferís eso, bueno, es tu libertad, tu decisión, sos un ser humano. Ahora, si solo podés hacer eso y no sos capaz de lo otro, estás en problemas. Si podés, pero preferís, es tu opción de la vida. Pero si no podés tener capacidad de empatía y de intimidad, tenés un problema. Con un aspecto autobiográfico que se refiere al primer día que asisto a mi formación como psiquiatra en el Hospital Vilar de Bo. Me encuentro con dos docentes ya veteranos. Nosotros éramos un grupo muy pequeño y entonces se acercan, nos reciben cordialmente y dice, ¿y saben algo de psiquiatría? Y ninguno de nosotros sabía nada de psiquiatría.
aún hoy, después de muchos años, casi 60 años, me pregunto si sé algo de psiquiatría. Entonces, dice, una cosa muy importante es poder clasificar las enfermedades mentales. Esto lo traigo a colación por el tema que pretendía de alguna manera transmitirle a ustedes acerca de la clasificación de los... Entonces, ese primer día fue el día que escuché por primera vez, digamos, una clasificación de las enfermedades mentales. Muy serios ellos lo dicen. Hay varias categorías, digamos. Una de ellas tiene que ver con aquellas personas que imaginan castillos en el aire. Recuerdo que todos nos miramos extrañados por lo que decía, no hicimos ningún comentario. La otra categoría es la que tiene que ver con los que habitan esos castillos en el aire, y son sobre todo los que están internados acá. Y hay una tercera categoría, pero esa no vamos a comentarla mucho, solamente le daré el título. Son los que cobran el alquiler. Bueno, perdón por el humor. Debido a que con el correr de los años la memoria va retrocediendo de alguna manera, y ahora me veo forzado a leer algo, es decir, exponer un tema verbalmente a mis y tantos que tengo que recurrir a leer algunas cositas. Iba a hacer unas consideraciones acerca de los trastornos psiquiátricos, sobre todo aspectos emocionales que tienen que ver con accidentes en la guerra, neurosis de guerra, en la vida civil, y para mostrar la endeblez de los sistemas diagnósticos para poder categorizar adecuadamente las disfunciones. Los aspectos emocionales del trauma severo tienen con frecuencia repercusiones importantes. Oppenheimer fue el primero en utilizar el término de neurosis traumática en el año 1889 para la sintomatología clínica que presentaban los pacientes. Lo evaluado en la Primera Guerra Mundial condujo a Gardiner a publicar un texto clásico denominado Las neurosis traumáticas de la guerra. Este trabajo tuvo el mérito de plantear a un gremio médico engreído y escéptico respecto a las consecuencias de los conflictos psíquicos y en relación a lo traumático, ¿no? Y que esto podían ser aplicados a combatientes, a excombatientes y a víctimas de episodios traumáticos de la vida civil. Las neurosis traumáticas de la vida civil requirieron muchos años para ser aceptadas. Los médicos en general eran sumamente escépticos, mordaces en la crítica, y los catalogaban como, ya sea como cobardes o simuladores. Esto obviamente, y ustedes lo deben saber, ha repercutido negativamente en la aceptación de los enfermos mentales en relación y relativos a los episodios que les acabo de mencionar, guerra o vida civil. Estos pacientes son rechazados, eran rechazados, mejor dicho, por las autoridades médicas de los hospitales para veteranos que hay en Estados Unidos. En la época que yo iba a Estados Unidos con frecuencia, en ese momento existían 200 hospitales psiquiátricos en Estados Unidos. Esa cifra en el momento actual debe haber aumentado. Y entonces, eso llevó, por ejemplo, algo que es sorprendente, que en el
En la Primera Guerra Mundial, 200 soldados británicos fueron fusilados por el propio ejército británico por cobardes. Eso fue el motivo. Está documentado todo eso. Entonces, se tuvo que desarrollar una lucha sumamente importante para, de alguna manera, categorizar y discriminar cuáles eran pacientes y cuáles no eran pacientes. Y eso, no hace mucho, comentamos esto acá en la academia, creo que hará un par de años, con el hecho de que había una cantidad de pacientes que se suicidaron en relación a la guerra de las Malvinas, soldados argentinos, digamos, afectos de neurosis por estrés postraumático, que cometieron suicidio. Quiero decir algo acerca de la personalidad que se mencionó acá, seguro es muy difícil. Yo entré en contacto con la personalidad que se relaciona a la psiquiatría con el texto de Al Ports de 1930, fue publicado en Estados Unidos. Es un libro que permitió ir mirando la dirección, digamos, y el examen, digamos, de los pacientes que sufrían de neurosis traumática. Bueno, quería decirle que es un tema que no me gusta desarrollar, porque sobre todo todos los manuales, que también está expuesto sintéticamente Bernabé, se dirigen a una especie de anhistoricidad. Y yo creo que la psiquiatría debe tener una orientación histórica en el sentido de la vida del sujeto. Cuáles son sus propósitos, cuáles son sus proyectos. Es decir, el abordaje de los síntomas es así aisladamente, conduce a una psiquiatría que a mí personalmente, después de 60 años de ejercicio, no me gusta. Bueno, Ricardo, muy linda tu presentación. Yo quería, nada más que, para ser bien breve, 5 o 6 puntos de comentario y dejar alguna pregunta. Como ustedes saben, yo no soy psiquiatra, pero Ricardo me debe haber convocado porque estos trastornos de personalidad tienen en alto porcentaje connotaciones médico-legales. Por ahí debe venir la cosa, ¿no? Lo primero primer comentario, me gustó mucho que dijeras esto de que la finalidad del CIE 11 sigue siendo registro, análisis, interpretación y comparación de datos de morbo y mortalidad, y no un texto de estudio, porque muchos aprovechan estos textos de clasificación y estudian ahí la materia. Me parece como que es estudiar en apuntes de clase, o peor que en apuntes de clase, es estudiar en diapositivas. No debe ser más que eso, no debe ser un material de formación y de docencia de la psiquiatría que es tan vasta. Segundo comentario, también lo dijiste, pero lo quiero remarcar, que va a ser esta clasificación, y la evolución lo demuestra, es siempre y será siempre una obra en construcción. A veces con cambios significativos, como parece que es el que nos presenta. Y siempre sometido a consensos. En mayo se vota, en enero del 2022 entraría en vigencia. Tercer comentario, los trastornos de personalidad, ¿qué frecuencia? Yo tenía entre 5 y 15, has dicho tú que es el 12% de la población. El último trabajo. 12%. Y que son difíciles de tratar ni que hablar. Lo ubica en la categoría de trastornos mentales. No sé si se zanja con esto la discusión de si son trastornos sociales o mentales, o si su origen es sociogénico o psicogénico, o psicopatogénico. Son comportamentales, no hay duda. Y lo novedoso que lo sitúa también en el neurodesarrollo, insististe mucho en la infancia y en el maltrato infantil. Perturban, provocan disforia, o sea, un sufrimiento para ellos mismos.
Yo me acuerdo que, no recuerdo si era Gonzalo Cáceres o Reyes Terra, que en el ITF, en el Instituto Técnico Forense, decía que la personalidad es el ser y estar en el mundo, y que los psicopáticos, o como le llamaban entonces, eran seres que sufrían ellos, pero poco. Hacían sufrir a los demás mucho, pero no aprendían. Es una visión un poco de proyección negativa y de cuestionamiento de la rehabilitación, porque después iban a la cárcel y bueno, que si no aprendían no se rehabilitaban. Bueno, pero me quedó esa definición: ser y estar en el mundo, personalidad. Me recomendaban en aquella época, cuando yo empecé a integrarme al forense, que leyera un libro de 1947 de Antonio Sico, que era La personalidad, y el de 1948, Personalidades psicopáticas. Y yo los tengo. Tengo el de Personalidades psicopáticas, es de Guaymirán Ríos, que me lo regaló, y sigue vigente. Lo que pasa es que los términos son muy, como tú decías, muy peyorativos, pero la esencia es la misma. La clasificación entonces va a ser siempre arbitraria. En esta que mostraste parecía completa, pero yo recordé también de mis pasajes por el técnico forense, cuando ingresé había habido un accidente de tren famoso, que fue alguien que desvió las agujas y un tren se metió en Fofato Tomás. Y no sé qué zafarrancho tremendo hizo, pero estaban periciando al que había cambiado las agujas. Entonces se discutía si era oligofrénico, si era borderline, si tenía algún trastorno psicopatológico, y Reyes decía, es paleofrénico. Y digo, ¿qué será esto de paleofrénico? Y él me explicó, sin cultura, sin instrucción, es una mente primitiva, y bueno, y habrán movido las agujas para ver qué pasaba. Y ahí nos plantea todo el tema no resuelto todavía de algunos casos, de algunos trastornos más graves, como también el de alguna neurosis de tipo obsesiva, que queda muy cercano de la inimputabilidad. Bueno, nos decía Ricardo que había insatisfacción con el DSM-5 y el CIE-10, que planteaba cuestiones metodológicas y filosóficas tan difíciles como qué es normal y qué es patológico, y que el CIE-11 entonces cambia, o va a cambiar. Hace una descripción categorial por estructuras y dimensional. El nivel del trastorno, leve, moderado, severo. Y los rasgos prominentes de la personalidad. También, qué áreas están afectadas. Consigo mismo, con los otros, qué sufrimiento, qué disfunción. Y si esa área afectada es en forma permanente o circunstancial. Y ahí de vuelta evoco aquello de si aprende o no aprende. ¿Modificable o no modificable? Algo esbozaste al final que con la vejez, con los años, se va apagando, se van apagando. Pero antes de eso, ¿son rehabilitables o no? Sobre todo los psicopáticos, los antiguamente llamados psicopáticos, ahora sociopáticos. Ven que siempre está el tema entre si es psicogénico o sociogénico. Es en la infancia seguramente que se genera todo esto, pero a veces traen carga genética. Y si traen carga genética, y tú mismo decías, investigación, glóbulo frontal, sistema límbico, investigar todo eso, yo diría investigación criminológica y Lombroso de vuelta. Bueno, no se sabe. Lombroso andaba buscando algún estigma. Bueno, indudablemente la graduación y establecer niveles y establecer rasgos prominentes es un cambio significativo y me parece muy plausible, muy interesante. No olvidarse que muchas de estos trastornos de personalidad están favorecidos hoy por drogas y que se habla de patología dual, que no se sabe si la droga despertó esto o si al revés, si la psicopatía llevó a la droga. Y ahí vienen las preguntas que dejo plantear, que yo tengo. ¿Es modificable? ¿La personalidad es modificable? ¿Es rehabilitable? ¿Cómo es la imputabilidad a veces? Y la peligrosidad. Yo recuerdo que en el ITF, en el Instituto Técnico Forense, se resistían mucho a hacer diagnóstico de peligrosidad. Dagoberto Pupo decía, la peligrosidad es lo más peligroso. Hacer diagnóstico de peligrosidad es lo más peligroso. Y no quería hacer. Pero bueno, algunos parámetros hay que poner.
decía Osvaldo Ludet y el propio ingenieros en la Argentina, que algunos índices de peligrosidad podían sonsacarse de estas cosas. Lo de la infancia lo recalcamos. Y por último, y termino, interesantísimo que la salud mental es con sí mismo y con los otros. Nada más. Gracias, Guido.